Bienvenidos otra vez al estudio Apocalipsis que estamos haciendo. Hoy en día vamos a entonces ya continuar con Apocalipsis capítulo 6. Hemos hecho el 1 al 5 y estamos empezando una nueva sección, entre comillas, y vamos a ver cómo todo esto que estamos estudiando ahora se va a conectar a lo que ya hemos estudiado. Antes de eso vamos a tener una oración para poder empezar. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio que vamos a continuar. Te pido que estés con nosotros y con lo que van a oír esta presentación y este estudio, y te pido por ellos también que ellos puedan entender lo que se está estudiando hoy en día. Te pido que esto también pueda ser usado no solamente para lo que lo están viendo hoy en día, pero también para esos que están afuera, que no conocen y no conocen este canal ni de este estudio, que ellos también puedan venir a este estudio y puedan ser iluminado con tu verdad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Alright, so vamos el Apocalipsis 6, ¿verdad? Nosotros terminamos con Apocalipsis capítulo 5. Lo voy a dejar aquí, no voy a ir para atrás, pero si recordamos en el capítulo 4, nosotros, y el capítulo 5, nosotros tenemos una nueva visión donde está Juan, está viendo, está en el cielo, en el lugar santo, vimos que estamos en el lugar santo, y vimos que esto empezó en el tiempo cuando Jesús fue glorificado. En otras palabras, fue en el tiempo de Pentecostés donde donde Jesús fue glorificado, el Espíritu Santo fue derramado, porque vimos cuando Jesús vino y recibió el rollo con los sellos. Déjenme ir al capítulo 5, porque ahora el capítulo 6 continúa del capítulo 5. So Jesús ve un, esperen, déjenme entrar aquí para poder ver todas nuestras notas que no tengo aquí. Vimos nosotros que Dios tenía un libro escrito, hablamos que era un rollo con 7 sellos, ¿verdad? Y estos 7 sellos tenía este libro o este rollo completamente sellado, y nadie podía, vemos que nadie podía abrirlo ni recibirlo. Pero después apareció Jesús, y a Jesús se le dio a él este rollo o este libro que tiene 7 sellos. Y hablamos que el libro, cuando se abre un sello, entonces se podía leer la primera parte de este libro, este rollo, y adentro, cuando se salía esa parte, había otro sello, se abre ese sello, como vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 6, y se abre, y se puede continuar leyendo, y esto era la historia de lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. Entonces, vamos a Apocalipsis 6. Ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí, durante estos sellos, igual como dije que el Apocalipsis capítulo 4 y 5 está en el lugar santo, y el tiempo en que estamos ahí, como vimos los muebles que se mencionaron, el candelabro con las 7 llamas de fuego, eh, creo que también vimos el incensario de las oraciones, etc. Esto es en el lugar santo, y con lo que sucedió con Jesús, regresamos al tiempo del libro de Hebreos, en Hebreos no, el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde se recibe el Espíritu Santo. Entonces, los sellos, cuando él recibe el rollo, él aquí en el capítulo 6 vemos que él empieza a abrir los sellos. Va a abrir los sellos, va a abrir los sellos, creo que son los primeros 6 sellos, si no estoy equivocado, que se van a abrir. Los sellos no va a llevar del tiempo del Pentecostés hasta el final del tiempo. Después nosotros vamos a ver las trompetas que también encajan ahí. Entonces, también lo que vamos a ver aquí es si nosotros estamos empezando en el tiempo de Pentecostés o en el tiempo del libro de Hechos, ¿verdad? Que es donde la Biblia termina toda la historia de la Biblia ahí y después continúa, que es lo que estamos viendo en las profecías que Juan nos dio. Nosotros entonces vamos a ver que esto está muy conectado, ligado, como he dicho en el principio de estos estudios, con las cartas a las iglesias. Y vamos a ver una relación. Las cartas a la iglesia, si recordamos, tenían que ver con los mensajes que Jesús le estaba mandando a su iglesia de lo bueno que estaba haciendo, lo malo que estaban haciendo,
que aguanten lo que estaba sucediendo. Todo era para el pueblo de Dios, ¿verdad? Jesús está escribiendo al pueblo de Dios que estaba pasando todas estas diferentes problemas o situaciones. Estaba pasando todas estas diferentes situaciones. Ahora, aquí con los sellos, nosotros vamos a verlo de otro punto de vista. Lo que vamos a ver ahora es lo que sucedió con el Evangelio. Ahora, lo que vamos a ver aquí, eh, estoy tratando de pensarlo porque son muchas ideas. El sello en sí, ¿verdad? Es como un símbolo, por decir, del carácter religioso y la historia, lo que está sucediendo. Y tiene que lidiar con el Evangelio también. Nosotros vamos a ver después las trompetas, como dije, que estos son símbolos de guerra. Y vamos a ver que otra vez, este libro tiene que ver con lo que sucedió con el Evangelio y con el pueblo de Dios y cómo es que se está manejando el Evangelio. Cuando nosotros leamos, nosotros vamos a ver que los primeros cuatro sellos está hablando de cuatro diferentes caballos y cada caballo tiene un color particular sí, que está atribuido al caballo. Y vamos a ver que estos colores reflejan la característica a lo que estaba sucediendo con el Evangelio o también la condición del pueblo en relación al Evangelio. Y vamos a ver que hay un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo negro y un caballo amarillo. Ahora, quiero que tengan en cuenta que en estos símbolos nosotros vamos a ver casi siempre, vamos a ver mínimo dos cosas. Vamos a ver un caballo y también vamos a ver, segundo, vamos a ver la persona que está montado en el caballo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién maneja a quién? ¿El caballo maneja al que está montado en el caballo o el que está montado en el caballo maneja el caballo? Y lo digo porque estoy tratando de hacer esto de una forma que ustedes sea fácil de relacionarse y puedan recordar. La persona que está arriba del caballo es el que maneja el caballo. Nosotros vamos a ver que el caballo es una representación de la condición del evangelio. Lo vamos a ver, a ir por los primeros cuatro caballos. Y el que está montando el caballo es la persona o el grupo que está manejando el caballo. Son otra vez, el que está manejando el caballo, que está sentado arriba, es el que tiene el control del evangelio. El caballo es la representación de la característica o de la condición del evangelio en ese tiempo que vamos a ver. Y el que está manejando está usando el evangelio o el caballo como ellos quieren. Y entonces es la característica, y como dije, lo vamos a ver. Ahora se va a aclarar un poco. Vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 6. Vamos aquí a continuar. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Otra vez vemos aquí cuatro cosas. Vemos el caballo blanco, vemos uno que está montado en el caballo blanco, vemos un arco, que ese tenía un arco, y vemos que a él se le dio una corona y él salió venciendo para vencer con esta corona. El color blanco significa tiene que ver con el evangelio, es la fe pura, ¿verdad? Es pureza de la fe. Un evangelio que es puro. ¿Ok? Es lo que está ahí. El que está montado en el caballo blanco tenía un arco. El arco en la Biblia, cuando ustedes hacen estudios, significa fuerza, porque uno tenía que ser bien fuerte en esos arcos para poder echarlo para atrás y poder disparar la flecha. Y entonces a este se le fue dado una corona y él salió venciendo y para vencer. Si recordamos que nosotros leímos en el capítulo 2 y 3, donde se hablaba que se le daba, si vencía, el que vencía se le iba a dar una corona. ¿Ok? El que tenía la corona aquí tenía un evangelio, el evangelio correcto, un evangelio puro, y estaba yendo y estaba conquistando. Ah, so,
el que está montando estaba estaba llevando el caballo o estaba llevando el evangelio correctamente, un evangelio puro. El pueblo de Dios en ese tiempo, representado por el que estaba montando, estaba repitiendo ¿cómo se llama? Un evangelio puro. Si nosotros si vamos aquí a Hechos, vamos aquí a Hechos, capítulo 1, digo capítulo 8, quiero decir, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 al 8. Recuerda esto otra vez. Vemos aquí, esto es ya después del Pentecostés, durante el tiempo de los discípulos, antes que el evangelio fuera llevado a todos los gentiles. Nos dice aquí, capítulo 8, versículo 1 de Hechos, y Saulo consentía en su muerte. ¿Verdad? Esta es la muerte de Esteban, cuando Esteban dio una predicación de la historia de Israel, y entonces la gente no le gustó y lo pidieron en el capítulo anterior. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia aquí que está hablando era la iglesia que venían de los judíos. Todavía los gentiles en sí todavía no estaban siendo traídos a la iglesia. Esto era solamente los judíos. Esto también tiene que ver, si vemos también en la profecía de Daniel capítulo 8, las 70 semanas, ¿verdad? Que habla de la última semana, que el Mesías iba a morir en la mitad de la semana, 3 años y medio, o 3 días y medio, que son 3 años y medio, y después había otro 3 años y medio, ¿verdad? Esto era ya después de la última parte, la segunda parte de los 3 años y medio. Otra vez, si ustedes quieren un poco más de lo que estoy hablando, que no estoy enfocándome en eso, déjenme saber y hacemos un video específicamente para esa parte. Cuando empezó la gran persecución contra la iglesia, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces nosotros vemos aquí en Apocalipsis 6 cómo sucedió, ¿verdad? Que dice aquí, los que fueron esparcidos en el versículo 4 iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe, siendo un ejemplo de eso, decía que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía y viendo las señales, etcétera, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran cosa en aquella ciudad. Apocalipsis 6, ¿verdad? Esos que fueron con el evangelio y fueron esparcidos, ¿verdad? Aquí un caballo blanco que le montaba, tenían un arco, tenía mucha fuerza, se le fue dado una corona, obviamente porque ellos aceptaron el evangelio, ellos estaban esparciendo el evangelio, y ellos salieron y venciendo y para vencer. Muchos de ellos sí estaban siendo perseguidos, puestos en cárcel, y creo que dijo hasta algunos murieron, puede ser. Déjame ver aquí, vamos a ver aquí. No dice que lo entregaba a la cárcel. Está bien, lo entregaba a la cárcel. Pero los que no, ellos iban y estaban conquistando. El evangelio puro se estaba dando y estaba conquistando gente para el evangelio, para la verdad. Nosotros vemos aquí también un paralismo cuando vemos Apocalipsis. Vamos a ponerlo así. Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con la condición de, de la iglesia, donde nos dice en el versículo 3. Si recordamos qué sucedió con que ellos estaban siendo perseguidos, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vemos cómo esto está conectado con la primera iglesia, donde ellos fueron, conquistaron, y esto era la condición del evangelio. Otra vez, recuerden, los sellos tienen que ver con
con la parte religiosa, con la religión en sí, la condición de la religión en sí, y tienen que ver con el evangelio y cómo el evangelio estaba siendo usado por lo que lo estaban usando. Y la corona, obviamente, de dónde es que nosotros dice que se les fue dada una corona y de dónde es que ellos recibieron esta corona. Y la corona viene de Jesús. Entonces, esos que tenían la verdad, estaban conquistando, le fueron dado una corona. Y si la corona viene de Jesús, lo que estaban ellos enseñando era la verdad pura. Y esto era en este tiempo del primer sello y la primera iglesia en que leímos, era lo que estaban encargados o lo que tuvieron control del evangelio. Vamos a ir al segundo sello, versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Manteniendo en mente que nosotros estamos aquí lidiando de una perspectiva del Evangelio, vamos a mirar lo siguiente. A nosotros ver cómo cambian los colores de los caballos, porque primero empezamos con el blanco, ahora estamos en vemos, también es un cambio de la condición del evangelio que se está dando. Mientras que el blanco que nosotros vimos representa la puridad, sí, puridad, el evangelio puro, aquí nosotros ahora vemos un caballo bermejo, o en inglés le llaman rojo. El bermejo es como rojo. Aquí vemos que ya el evangelio, no como el primero que era puro, vemos que aquí que el evangelio se está empezando a corromper, a corrompir. So, vamos a mirar aquí los símbolos ante nosotros mirar a la historia. So, tenemos un caballo bermejo o rojo. El poder le fue dado al caballo, digo, al caballo no, al que montaba el caballo, quise decir. Al que le montaba el caballo se le fue dado poder. Y este poder era para quitar la paz de la tierra. Y vemos que ellos se mataban uno al otro y a este que estaba montado en el caballo se le dio una gran espada. So, el caballo bermejo o el caballo rojo nos está enseñando a nosotros que el evangelio otra vez ya no es puro o ya no es blanco, ya no es un evangelio puro que se está dando. Y este que se montó se le dio un poder. Si el que estaba montando el caballo blanco ya tenía poder porque estaba conquistando, y este que está montando en el caballo bermejo, el caballo rojo, recibe poder, significa que este tiene que ser, este poder que se está dando es un poder diferente al poder que el primer caballo tenía. En este caballo, o en este poder que se le da al que está montando, ¿qué es lo que hace? Quita la paz, quita la paz, debe de dar paz. Definitivamente este poder que se le está dando no viene de Dios, no viene de Dios, porque Dios, ¿qué es lo que da Dios? Dios da paz. Pero este poder viene de otra fuente. Con este poder, el que está montando otra vez quita la paz y causa a las personas que se maten uno al otro. Una gran espada se le está dando, o se le dio, quiero decir, una gran espada se le dio que no es una cosa que ya él tenía, ¿verdad? El otro tenía el arco, pero este se le dio una espada con un poder que no viene de Dios. Ah, ¿qué es lo que significa la espada en sí? La espada significa poder. Y este poder, esta espada es probablemente la razón por que hay que la gente estaban guerreando el uno contra el otro. Ahora, ¿por qué es que la gente está guerreando contra el uno y el otro? ¿Por qué es que la gente pelean? ¿Por qué es que hay guerras? Y la razón que hay guerras en el mundo, también en este caso que estamos viendo aquí, es para poder ganar poder que ellos no tenían. Cuando hay quien va y pelea contra otro, es porque quiere quitarle poder o tener poder sobre esa persona, ¿verdad? Igual como se estaba haciendo aquí.
Se estaban matando uno al otro, estaban en pelea, se estaban guerreando porque estaban tratando de pelear por el poder. So, otra vez, ahora vamos a empezar a ver la historia. So, el evangelio ya no era puro. Las personas se estaban peleando uno contra el otro por el poder. El que está montado en el caballo no está usando el evangelio ya para conquistar como el primer caballo, pero lo está usando, eh, eh, pero está usando la gran espada que se le dio para conquistar y mantener el poder, ¿verdad? El caballo uno era para conquistar al evangelio, a Dios, la gente, pero aquí es un poder que viene de otro lado para tener poder sobre la gente. Y el que está montado en el caballo todavía está representando, como dije de un principio, ese grupo religioso del tiempo. Vamos a empezar entonces a ver esto, a la historia, y vamos a ver esto en la iglesia, en las 7 iglesias, para ver si podemos localizar el periodo de tiempo donde este caballo rojo y el que está montado está dedicado. Obviamente, como es el segundo sello, sabemos que va a venir después del primer caballo o de la primera época. Va a ser el segundo. Durante este tiempo, nosotros vemos que los líderes religiosos le han sido dado un gran poder y una gran espada. Ya no están interesados para conquistar por el evangelio, pero están interesados para conquistar con la espada que se les fue dado, que es el poder que se les fue dado. Ya no es el evangelio con quien conquista, sino con el poder que se le da. En Apocalipsis capítulo 13, nosotros podemos tener una clave sobre este poder y esta espada. Vemos, no que este particular tiempo tiene que ver con eso, pero vamos a ver lo que tiene que ver con la espada, lo que quiero decir. Vamos a versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nosotros sabemos que en Apocalipsis 13, cuando vemos Apocalipsis 13, lo vamos a ampliar mucho más. Vemos que hay una espada que la primera bestia tiene, que usa para matar, porque dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Y con esta espada él está matando a los santos. Y esta espada le fue dada a esta bestia por medio del poder civil. Ellos estaban matando usando el poder civil a los santos. Cuando el sello está siendo abierto, regresando a Apocalipsis 6, nosotros estamos viendo ah, que el poder civil es el poder civil, no Dios, como dije anterior, es el poder civil que le está dando un poder a los líderes religiosos del tiempo. Los líderes religiosos de ese tiempo tenían un evangelio corrupto. Los líderes religiosos de ese tiempo también se estaban matando entre ellos mismos para tratar de mantener el control de ese poder que el poder civil le dio a ellos. Vamos a ver esto un poquito más detallado en la historia. Para verlo esto un poquito, vamos a recordar un poco historia para verlo un poquito más claro. Lo que hicimos ahora fue tratar de ver con los símbolos mismos, tener una idea y ahora vamos a ir a la historia misma. Después, recuerden que después de la persecución, que lo vamos a ver ahora en la iglesia, vamos a ir a las iglesias para que, lo voy a poner aquí para los que han visto y recuerdan, puedan ir leyendo y viendo lo que se habló. Después de la persecución de los cristianos, ¿verdad? Constantino dijo que supuestamente él se convirtió a cristiano él mismo. Y en ese tiempo, nosotros vemos que por el color del caballo, el evangelio estaba siendo corrompido. Los líderes religiosos empezaron entonces en la historia, si van a leer la historia de la iglesia, empezaron a buscar el favor de los emperadores. Mientras que ellos venían en poder, ellos buscaban que el emperador tuviera favor a ellos para ellos poder mantener ese poder. Cuando el paganismo, ¿verdad? Si recordamos en el capítulo 3, no capítulo 3, la tercera iglesia, la que tengo aquí, ¿verdad? En la pantalla, si recordamos,
el paganismo no fue destruido por el evangelio, pero fue destruido por el poder civil. ¿Por qué? Porque Constantino, cuando él hizo había una pelea, una batalla que él hizo, y él vio una señal en el cielo, que era como una cruz o algo así, que si me recuerdo bien, entonces él puso cruces en los escudos de los soldados, y cuando él peleó y él ganó, entonces él se convirtió al cristianismo. Y entonces él debe de que el evangelio fuera y conquistara, como sucedió en la primera iglesia, como sucedió con el primer sello, como sucedió en el libro de Hechos, como se leyó en el capítulo 8. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que Constantino empieza a forzar, hace la cristianidad popular, y empieza a forzar a los paganos que se vayan convirtiendo al cristianismo. Y entonces esos líderes religiosos empezaron a pelear para tener el emperador, o a Constantino, el que viniera, el que estuviera en su lado. Y entonces recuerda que el poder el Constantino se lo dio a, a los líderes religiosos. Solo errores empezaron a entrar al evangelio durante este tiempo, igual como nosotros vimos en la tercera iglesia. Las personas religiosas o los líderes empezaron otra vez a matarse uno al otro para tratar de mantener el favor de los emperadores durante el tiempo. Obviamente salía uno, venía otro, entonces ellos trataban de traerlo para el lado suyo y habían peleas. Y así es que ellos mantenían el poder. Y esto nosotros lo podemos ver en la tercera iglesia, en el periodo de la tercera iglesia, como tengo aquí en la pantalla, de la corrupción y de cómo el evangelio fue corrompido, y cómo es que la escena política parecía durante ese tiempo específico, durante el sello. Vemos aquí entonces, para terminar aquí, este segundo sello, que es durante el tiempo de la iglesia número 3, donde el evangelio empezó a ser corrompido, porque todavía la iglesia número 2 tenía un evangelio puro, si se recuerdan. Eran pocos, estaban siendo perseguidos por Roma pagana, pero el evangelio era puro todavía. Y cuando entonces fuimos a la etapa número 3 de la iglesia, en la carta número 3, que empezaron a entrar a esos que eran judíos pero que no lo eran, etcétera, que llamaban cristianos pero no lo eran, que todavía tenían las doctrinas paganas, como nosotros hicimos en el estudio. Estos eran lo que Constantino y los emperadores le dieron el poder, y ellos se peleaban para poder mantener ese poder. Vamos al tercer sello, número 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Los símbolos que nosotros tenemos aquí es el caballo negro, tenemos balance, tenemos una medida de trigo. Bueno, aquí dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. En el inglés es 1 por 3, pero si vemos y hacemos la matemática, a la misma cosa. Una libra de trigo por un denario, y 6 libras de cebada, o 3 libras por un denario. Es la misma idea matemáticamente. Y al final dice el ser viviente: no dañes el aceite ni el vino. Estas son las 4 símbolos que vemos aquí: caballo negro, balance, las diferentes medidas, y que no dañe el aceite ni el vino. Otra vez, nosotros empezamos con el caballo blanco, un evangelio puro. El siguiente caballo era Bermejo o rojo, y era un evangelio corrompido. Ahora nosotros tenemos lo opuesto, completamente opuesto a donde nosotros empezamos, que era un caballo blanco. Ahora tenemos un caballo negro, el color completamente opuesto. El evangelio aquí llegó a ser tan corrompido que ahora estaba siendo representado por el color opuesto. O en otras palabras, tenemos qué es lo que es opuesto a la cristianidad. Tenemos el paganismo. Tenemos aquí ya el paganismo disfrazado como la cristianidad.
En este tiempo de la historia, los líderes religiosos, ¿verdad? Como hemos visto durante las cartas a la iglesia, tenían doctrinas falsas y estaban enseñando estas doctrinas falsas como si fueran el evangelio mismo. La corrupción ya a este punto tuvo todo su efecto o estaba teniendo todo su efecto completo. Como nosotros vimos en la tercera iglesia, que estaba siendo corrompida, igual como vemos en el segundo sello, y cómo y por qué, porque es otro punto que quiero dar. En la iglesia nosotros vimos las condiciones de la iglesia, cómo estaban cambiando, pero ahora aquí en los sellos nosotros podemos ver por qué es que estaban sucediendo y cómo están sucediendo. No solamente la condición, pero cómo es que llegamos a esta condición. Y como dije, estamos en la tercera iglesia, vimos la corrupción, como en el segundo sello, y ahora nosotros vemos el cumplimiento, la compleción, the completion, ya lo completo de esto, de lo que sucedió en este sello. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, a versículo 20, para que veamos otra vez el resultado de lo que sucedió en la tercera iglesia al cuarto, lo que sucedió en el segundo sello, por lo que ellos hicieron en el segundo sello, cómo es que se refleja aquí en la cuarta iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, nos dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El, el Papa, porque recuerda, nosotros estamos mirando la historia, esto no tiene que ver con un grupo de personas, estamos mirando la historia como es y los hechos que son. Los hechos son así, así cayó la historia, hay que hablar claramente y no estar escondiendo las cosas. El Papa estaba siendo establecido en el sello previo. Ahora, él estaba completamente establecido y esa religión es la religión de Jezabel. Como nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, vemos que la mujer aquí Jezabel, que está representando el papado, esto lo cubrimos ya, está enseñando cosas paganas, está enseñando el rol, está enseñando el paganismo. Por eso es que el caballo, el evangelio, está negro, está completamente corrompido. La iglesia y el Estado se unieron ya a este punto, estaban unidos. Si vemos el capítulo, el segundo sello, vemos que una espada se le fue dada y esta espada viene del poder civil del Estado y aquí ya entonces tenemos lo que sigue de ahí, el resultado. Hay una unión de iglesia y Estado, o iglesia y civil. Esos religiosos líderes que controlaban las masas de personas eh, tenían o completamente perdieron el entendimiento del evangelio y estaban practicando el paganismo bajo otra vez el disfraz de la cristianidad, como nosotros vimos en la condición de la iglesia en Apocalipsis capítulo 2. Ahora, el que está montado en el caballo, dice aquí, tenía una balanza en la mano. Se le dio una balanza, ¿verdad? O la tenía. La balanza refleja el poder religioso y el poder civil, los poderes del poder de la religión y el poder civil, y que ahora quién es el que tenía el control de estos dos poderes, ¿verdad? Porque el poder civil, como Jesús nos dice en otro lado, si Felipito o Gustavo lo encuentra, me puede decir dónde es, donde Jesús dice, dale a César lo que de César y dale a Dios lo que de Dios. Hay un balance, nosotros no, tú sabes, también nos habla en Romanos capítulo 13 y capítulo 14. Romanos 13 y 14 también nos habla que Dios le ha dado poder al civil, vamos aquí a Romanos, que tenemos un poquito de tiempo, que podemos expandir un poco más, pero si ustedes me encuentran ese, me dicen dónde está. En Romanos 13 dice, Pablo nos dice, sométase toda personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que por Dios han sido establecidas. Estas autoridades son autoridades que vienen de Dios, que son el gobierno civil que Dios permite que haya. Tenemos el poder
el poder civil. Todo, Dios en el final del día tiene poder de todo, pero el poder civil es un poder. Hermano, creo que eso está en Mateo 22-21. Mateo 22-21, ok. Sí, creo. Gracias. Vamos a continuar con Mateo 22-21 después de aquí para poder conectarla. Mateo 22-21. Ajá, aquí está. Y ahora vamos a tocar eso en conexión con Romanos 13. Gracias, Gustavo. So, vemos aquí Romanos 13 y vamos a verlo otra vez. So, ya no tenemos solamente lo que nos dice en Apocalipsis, lo que estoy diciendo yo. Vemos en Romanos y vamos ahora a ver en Mateos. So, nos dice aquí Romanos 13 otra vez, versículo 2, de modo de quien se oponen a la autoridad, hablando de la autoridad civil, o al Estado, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien, etcétera. Y vemos que esto tiene que ver con el poder civil. Pero cuando vienen las cosas de Dios, que esto lo cubrimos, no sé si fueron los estudios de Efesios que se cubrió esto. Si van a los estudios de Efesios, si lo ven en la serie, creo que esto fue cubrido ahí. Vemos que en el capítulo 14 de Romanos está hablando ahora del poder religioso o de Dios como líder, ¿verdad? El poder civil se le dio aquí a la tierra, que hay esos que están en autoridades, para controlar lo que es la parte civil, lo que son las leyes entre uno y el otro. Pero cuando leemos el capítulo 14, vemos que esto ahora tiene que ver entre nosotros y Dios, y el poder civil no tiene poder para controlar como tú y yo creemos entre Dios y nosotros a Dios. No tiene ese poder. Por ejemplo, versículo 14, versículo 4, para no entrar, y esto ya lo hemos hablado muchísimo en otro lado, pero para que tengan una idea, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Um, Después habla de una diferencia entre día y día, otros buscan iguales todos. Versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Versículo 8, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, etcétera. Ah, en el final del día, nosotros cada uno, versículo 12 dice aquí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Solo que tenemos aquí los dos poderes, el poder civil, que se trata en el capítulo 13, y el poder de Dios religioso, si queremos usar esa palabra para mantener el contexto de todo lo que estamos viendo, que es entre Dios y nosotros. Son dos diferentes poderes, o sí, poderes. Mateo 22, ¿verdad? A Jesús se le pregunta, ah, versículo 17, vamos a empezar en el 17, se le pregunta, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César, ¿verdad? Romanos 13. Y a Dios lo que es de Dios. Romanos 14. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Cuando regresamos otra vez a Apocalipsis 6, dice aquí que tenía una balanza en la mano. Y la balanza es una balanza de dos pesos, por decir, o dos poderes. Ellos tenían el control del poder religioso y el control del poder civil o del Estado. Ellos lo controlaban. Y como se dijo anterior, ya el poder religioso y civil estaban unidos y ellos tenían este poder. Y durante el tiempo del papado, ¿qué es lo que el papado se le fue dado? El papado se le fue dado el poder civil, ¿verdad? Cuando Justantino, el emperador
Constantino hizo leyes y en el año 538 estas leyes, que era para darle el poder civil al papado, del año 538 para adelante, el papado entonces pudo ejecutar este poder. La última parte aquí de este versículo, y entonces vemos otra vez con la conexión a la cuarta iglesia, donde ellos estaban enseñando el paganismo, el error, disfrazado como la cristianidad. La última parte del versículo 6 no habla de los 2 libras de trigos y 6 libras de cebada por la misma cantidad de dinero. El denario era el equivalente de lo que uno ganaba, el salario de un día. Por eso se llamaba denario. Denario es el salario de un día. El trigo y la cebada, ¿qué es lo que son? El trigo y la cebada es comida. El trigo vemos que es mucho más caro que la cebada, porque por 2 libras por un denario cogían 2 libras de trigo, pero por un denario podían coger 6 libras, 3 veces más. El trigo, cuando nosotros vemos hasta hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, el trigo es hecho para que nosotros, los humanos, podamos comer, ¿verdad? Se hace pan y todo tipo de cosas de trigo. Pero la cebada aquí era, era, especialmente en ese tiempo, era para los animales, para que los animales comieran. ¿Por qué? Porque era mucho más barato. El pueblo en ese tiempo, durante ese tiempo, ellos solamente compraban la cebada para ellos mismos cuando no tenían suficiente dinero para comer. Vemos que tenemos aquí el trigo y la cebada que estaban siendo vendidos por la misma cantidad. Um, aquí. El trigo, sabemos, otra vez, sabemos que es pan, se puede hacer pan con el trigo, y sabemos que en la Biblia el pan está conectado con la palabra de Dios. La cebada, que era alimento, esa es la palabra que estaba buscando en mi mente, que era alimento para los animales, también se podía comer, pero no era la misma cualidad. Entonces, durante el tiempo, como nosotros vimos en la cuarta iglesia, y vemos en el caballo que está completamente corrompido, y también se considera el tiempo de la era oscura, era mucho más barato para la gente comprar cebada que comprar trigo. En otras palabras, era mucho más barato, lo que se estaba dando a las personas eran errores, un evangelio corrupto, no el evangelio puro. ¿Por qué? Porque el evangelio puro costaba mucho, el evangelio corrupto no. Espero que lo puedan ver simbólicamente con lo que estoy tratando de decir aquí, igual como vimos con la cuarta iglesia. Y termina esta sección donde dice, no dañes el aceite ni el vino. Esto aquí denota la gracia del Espíritu, la fe y el amor, ¿verdad? Y estos estaban en peligro, no estos, había un gran peligro que estos fueran dañados bajo la influencia de un espíritu tan mundanal que estaba en ese tiempo. Y en este tiempo también la iglesia que estaba corrompida, ¿verdad? Por estar tan conectada al poder civil, estaba, um, estaba, tenía mucha prosperidad y vemos que lo que con esta iglesia que estaba muy prosperada, lo que estaba dando, podía ser que el aceite y el vino, que representa el Espíritu Santo, el aceite representa el Espíritu Santo, también representa la fe, y el vino, que representa el amor también. Si recuerda que Jesús dice que la sangre, mi sangre, el vino representa su sangre, cuando tuvo ese tiempo con sus discípulos, que era el amor que le estaba dando también, que representa su vida también, que le estaba dando, estaba a punto estaba en gran peligro a desaparecerse. Por eso es que dice el tercer ser viviente, nos dice, no dañes el aceite ni el vino, porque estaba en peligro por toda la corrupción de desaparecer o irse.
um, vamos a darle, continuar aquí un segundo. Denme un segundo aquí. Ok, so la última parte que podemos sacarle aquí a este tercer sello, ¿verdad? Se puede observar aquí que la voz que está limitando eh, la cantidad de trigo por un denario y que también dice que no dañes el aceite ni el vino, no viene de alguien que está aquí en la tierra, pero vemos que viene del medio de uno de los cuatro, o el tercer ser viviente, uno de los cuatro seres vivientes, que significa que bajo, el control de los profesos ministros de Cristo en la tierra, estos profesos ministros de la tierra o los pastores, bajo el control de estos pastores, recuerda el que está montado en el caballo, que está controlando el evangelio, que son ministros que se profesan ser ministros de Cristo en la tierra, estos no tenían no le importaba su ovejas, ¿no? Como el pastor no, cuida las ovejas, la manada, no le importaba cuidar sobre sus manadas o la gente que estaban ahí. Pero el Señor, que Jesús, todavía los tenían a ellos en mente durante este periodo de oscuridad. Y entonces por eso es que viene una voz del cielo. Y, y esta voz y el Señor trata de asegurar que el espíritu del mundo no gane o no sea tan fuerte a tal de grado que la cristianidad pueda ser perdida para siempre. O que el aceite y el vino, las gracias de piedad genuina, fuera desaparecida completamente del planeta Tierra. Aunque los ministros aquí que estaban ministrando el evangelio, un evangelio completamente corrupto, ¿verdad? Donde tú sabes, que Jesús todavía estaba aquí tratando de manejar, como vemos que Jesús está en los candelabros durante las 7 iglesias ministrando y asegurando que no todo se vaya a desaparecer. Vamos entonces aquí el cuarto sello y aquí vamos entonces a terminar con este cuarto sello. Nos dice aquí, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuáles son los símbolos que vemos aquí? Vemos aquí, los símbolos son, tenemos un caballo amarillo, el que lo montaba tiene por nombre muerte, y el Hades le seguía, y el Hades lo que significa es ¿cómo se llama? La tumba, el, ah, el cementerio, la muerte, prácticamente, le seguía. ¿Y qué pasó? Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para hacer que, para matar con espada, con poder civil, ¿verdad? La espada representa poder civil que se le dio ¿a quién se le dio? Al segundo caballo, ¿verdad? En el segundo caballo se entró caballo en premio y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen uno a otro y se le dio una gran espada. La corrupción empezó a venir durante el segundo caballo. La gran espada que viene del poder civil se le dio, ¿verdad? El tercer sello tenía esa misma espada, ¿verdad? Y la tenía porque dice que no, aquí no habla que se desapareció nada, pero ahora vemos que el paganismo estaba siendo enseñado como debe de la cristianidad y vemos ahora el cuarto sello que se le fue dada aparte para matar con espada, ¿verdad? Tiene esta espada que viene de poder civil, como, sí, el tercer sello, lo que ahora para conectar, tenía el poder civil y el poder religioso en una balanza. Y el cuarto sello aquí, como tiene la espada, usa la espada, el poder civil, para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso más o menos es la segunda parte. Vamos a regresar otra vez a lo que tiene que ver con el caballo amarillo.
Ahora, el caballo amarillo en el inglés dice un caballo pálido. Y el pálido tiene que ver con una condición donde cuando uno ve una persona que está pálida se ve blanca o tiene un color amarillo así, que es un color que no es natural. El primer caballo tenía un color natural, blanco, blanco fuerte. El, el segundo caballo tenía un color pérmejo o rojo, que es un color natural. El tercer caballo tenía un color natural también, este caballo negro, pero este color no es natural. Cuando nosotros vemos si el caballo representa el evangelio, ¿verdad? Recuerden eso, que el caballo representa el evangelio. Nosotros vemos que este caballo está amarillo o pálido. Cuando una persona está pálida, ¿por qué está la persona pálida? Porque la sangre de esta persona, decimos, wow, se te fue la sangre, le falta la sangre y por eso es que está pálido. Este evangelio que está pálido, ¿le falta qué? Le falta la sangre. ¿Qué es la sangre de quién? La sangre de Jesucristo. Este evangelio que está dando está destituido de Cristo mismo. Es un evangelio sin Cristo. Um, y este color se ve en la enfermedad, una iglesia enferma sin Cristo, en otras palabras. Um, el, y esta era la condición de esa iglesia, ¿verdad? De que decía que era la iglesia cristiana, que era una iglesia sin sangre, una iglesia sin vida, una iglesia sin Cristo. Vemos el que está montando tiene el nombre de muerte y Edis le seguía. Edis otra vez es, ¿cómo se dice? La tumba o donde se entierra la gente. El grave en español, en inglés se llama the grave. Ahora mismo se me escapa la palabra en español. Pero vemos que está el que tiene por nombre muerte. Um, había prácticamente el que está montando, el que controlaba el evangelio, el papado en este caso, que es lo que estaba dando, lo que estaba usando un evangelio muerto, enseñándoles eso a las personas, y las personas estaban siendo que espiritualmente, estaban muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el papado le quitó toda la vida al evangelio. Por medio del paganismo, cubrido como cristianidad, el papado quitó la cristianidad de la cristianidad. Quitó al punto principal que es Cristo. Ah, y claro, y espiritualmente están muriendo muchas personas. Ah, y esto sucedió por un tiempo, empezando el año más o menos 538, cuando fue que el papado por fin pudo ejecutar su poder civil que se le fue dado, y extendió hasta el punto de los reformadores, cuando los reformadores entonces empezaron a poder exponer las corrupciones del sistema papado, los errores del sistema papado. Como nosotros vemos aquí en la cuarta iglesia, ¿verdad? Que Jezabel enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseñaba errores, enseñaba cosas que venían de Satanás. Y entonces, en el final, aquí dice, en el versículo 28 del capítulo 2, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, la estrella de la mañana, si buscamos aquí, vamos a buscar un momentico la estrella de la mañana. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 22 aquí, Apocalipsis 22, versículo 16, en el mismo Apocalipsis, dejando que la misma Biblia se explique misma, dice, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios, etc. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es Jesús? La estrella resplandeciente de la mañana. So, cuando vamos a Apocalipsis 2, dice, y le daré la estrella de la mañana, ¿verdad? En otras palabras, como hemos visto en Apocalipsis 6, por los líderes, entre comillas, religiosos, que eran que tenían el control del el evangelio pálido, el evangelio está sin Cristo. Cristo aquí entonces, por esa condición que sucedió, Cristo está prometiendo
a venir. La daré la estrella de la mañana. También sabemos que esto tiene que ver con la Biblia, porque esto también la luz, la Biblia es una luz, una lámpara. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es un versículo que está en Isaías, que ahora no recuerdo, si lo encuentran me dicen, lo podemos cubrir rápido. Pero Jesús iba a venir otra vez, ¿verdad? Dar luz otra vez. Entonces, en Apocalipsis 6, un caballo amarillo sin Cristo. Y entonces esto otra vez lo que estaba diciendo es que trabajó durante ese tiempo, del año 538 hasta los reformadores, porque durante los reformadores, que es la quinta iglesia, nosotros entonces vemos que los errores empiezan a ser quitados, aunque había algunos que todavía se mantenían, pero estaban siendo quitados y la verdad estaba empezando a salir de nuevo. Ahora dice aquí también, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, regresando a Apocalipsis 6. ¿Para qué? Para matar, etcétera. Ahora, dice aquí también, por la parte, donde dice parte de la cuarta parte de la tierra, eso tiene que ver sobre la jurisdicción que el papado tenía durante este tiempo. El papado tenía jurisdicción en la cuarta parte de la tierra. Si vemos la historia y vemos los mapas y eso, vemos que eso fue la parte donde ellos tenían su jurisdicción. Mientras que la palabra espada, ¿verdad? Hambre, mortandad y las fieras de la tierra son, significa las formas que él pudo traer la muerte a los mártires, ¿verdad? Que nosotros vamos ahora a leer en el quinto sello en el próximo estudio. Por medio de estas cosas, por la espada, que por los ejércitos, con el hambre, con la mortandad y con las fieras de la tierra, así es como él conquistaba. No conquistaba por el evangelio de Dios, sino conquistaba por el medio de los poderes del mundo. Eh, entonces, vamos con nosotros entonces a terminar aquí. Vimos las cuatro primeras sellos, vimos los cuatro seres vivientes como hablaban sobre los sellos, lo que decían, como el evangelio fue de una pureza, empezó a ser corrompido, se corrompió completo y lo que terminó siendo la corrupción completa estaba sin vida, ese evangelio, estaba sin Cristo, sin la vida de Cristo, estaba muerta. Lo que vimos como los que estaban encargados del evangelio, como en el principio, estaban conquistando por medio de Dios, estaban conquistando. Después empezaron a conquistar por medio del poder civil, ¿verdad? Y entonces lo que resultó en la conquista del poder civil, que llegó al punto que ellos controlaban el poder civil y el poder religioso y estaban matando y estaban cayéndole arriba a todos que no querían ser parte de caer bajo de ellos, como vamos ahora a ver en el próximo estudio, con la espada, con el poder civil, a medidas de fuerzas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una oración para poder terminar aquí y los veo entonces a continuación en el próximo estudio. Gracias a Dios por esta parte del estudio. Pido que pueda ser claro lo que se dijo, que se pueda entender y que podamos tener un mejor entendimiento de la historia de la iglesia como tú lo has escrito por medio de Juan. Y que también no solamente que nosotros podamos ver esto y decir, oh, wow, esto sucedió, pero que podamos ver el poder y tú lo conoces todo y como tú desde antes lo has podido decir antes de lo que iba a venir en el futuro, que ahora podemos ver los resultados, lo que tú dijiste, que todo es verdad. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.